Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar cómo instalar perfectamente la teca sintética. En este momento estamos en una Quicksilver 505 Open. Os voy a enseñar un poco cómo es el rugoso. Vale, aquí como veis, en este tipo de rugoso sí que se puede instalar. Aquí, por ejemplo, van los tornillos de los asientos, que el material ya se ha preparado para esto, y va a esquivar estos tornillos, por ejemplo, que son de... Esto en este caso va atornillado al barco. Entonces el primer paso que hacemos es limpiar todo con acetona, muy bien, acetona abundante. Nos hemos preocupado que no tenga ningún problema el barco de aplicar acetona. En este caso no hay zonas pintadas, es totalmente el gel coat, así que ahora estamos limpiando abundante con acetona. Vamos a hacer así todo el barco y luego os sigo contando. Hemos presentado ahora todas las piezas, están sueltas, no están pegadas, simplemente para ver que todo encaja perfectamente. Y ahora iremos descubriendo la parte de abajo y iremos poniendo imprimación. Para la imprimación pues aconsejamos volver a retirar todo y así tenemos todo despejado, porque si la imprimación mancha el material, seguramente sea una mancha que ya no se pueda quitar. Esta es la imprimación, es 3M Primer 94, lo podéis conseguir en nuestra tienda online, tenéis un formato más pequeño, este es muy grande para este barco, no sería necesario, el formato mediano es más que suficiente, hasta con ese sobra mucho. Ahora con un pincel lo que vamos a hacer es ir poniendo imprimación por aquí, es una imprimación transparente, entonces es muy fácil de aplicar, y luego iremos secando el pincel por las zonas centrales para mejorar su adherencia. Esta imprimación tiene un secado de 5 minutos, así que después de esos 5 minutos ya podemos ir pegando las piezas. Es importante que cuanto más imprimación no es mejor, simplemente se pone una capa fina, vamos haciendo así en todo el perímetro de las piezas y luego esperamos a que se seque. Un buen tip para pegar, una vez hemos presentado y vemos que todo encaja perfectamente, le damos la vuelta y le podemos hacer un corte transversal . Esto lo que hemos hecho es cortar solo el papel protector, entonces descubrimos solo esta zona. Aquí veis que ya está el adhesivo y ahora esto nos permite ubicar la pieza en su lugar sin mucha complicación. Cuando nos fijamos en los márgenes, en que todo queda bien, todo queda proporcional, y una vez la tiene ubicada en el lugar, lo que hace es presionar justo donde tiene la franja. Eso hace que fácilmente no se mueva. Si os fijáis, ya la ha fijado en esa ubicación y ahora lo que va a hacer es levantar mitad de la pieza . Quitamos una mitad de la pieza, ahí está retirando el papel protector. Y ahora poco a poco
va haciendo esa fuerza hacia afuera, siempre para que no queden burbujas de aire. Entonces ahora mismo tiene la pieza pegada de aquí hasta aquí. Eso hace que la pieza ya directamente no se mueve nada. Y ahora continuamos para pegar la otra parte. Esto tenéis que pensar bien qué parte pegáis primero, por ejemplo, porque si tenéis cosas así o tiradores o fijaros que luego a la hora de levantar la pieza no os moleste nada. Y ahí igual va haciendo fuerza hacia afuera. Tampoco tienes una fuerza extrema porque podrías llegar a estirar la pieza. Por ejemplo, si estás instalando en verano, un día caluroso, la pieza puede estar un poco blanda. Vale, esa pieza ya estaría lista, no se nos movería y lo único que faltaría es aplicar los rodillos de presión, que lo vais a ver más adelante en el vídeo. Bueno, ya hemos terminado de colocar todas las piezas. Ahora mismo se han pegado con la mano simplemente. Entonces ahora viene el último proceso que vamos a hacer a darle con rodillos de presión. Nosotros tenemos muchos modelos por el tema que nos dedicamos a esto, pero los más importantes podrían ser estos dos. Estos los usamos para los perímetros de las piezas y luego pues estos medianos puede ser para el resto. Lógicamente, cuanto más modelos tengas, pues más rápido puedes ir. Este modelo, con este incluso solo te podrías apañar, es muy fácil de conseguir, está en grandes superficies, así que de todas formas os dejaré algún enlace abajo en la descripción donde podéis adquirirlos. Y nada, aplicamos presión sobre todas las piezas, tanto con el grande, con el pequeño por el perímetro y lo daremos por finalizado.
Pues listo, eso sería todo. Con eso tendréis una instalación perfecta y que os permanecerá mucho en el tiempo. Os recuerdo que os dejo en la descripción enlaces para la imprimación, para los rodillos, y también, si casualmente tenéis este mismo modelo del barco, también os dejo enlace para poder adquirir estas mismas plantillas del barco. Tenemos otros barcos también en la tienda online, así que si tenéis alguna Quicksilver o algún otro barco que sea así algo común, seguramente también lo podéis encontrar ahí. Os dejo con algunas tomas de cómo queda el barco, ha quedado espectacular, y bueno, cualquier duda que tengáis me podéis contactar. Chao.